Tenemos a Andrew Smith, miembro del IISS de Londres. ¿Qué tal, Andrew? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. También contamos con Cristian Lameix, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Encantado de estar una vez más con vos y con los colegas. Y por último, vamos a presentarles a Agustín Berea, maestro de estudios de Asia y África y experto en temas de Oriente Medio. ¿Qué tal? Muy buenas, Agustín. Buenas tardes. Saludos. Bueno, pues hoy pendientes de Oriente Medio, pero si os parece, sobre todo muy atentos a lo que es sin duda una de las noticias del día de hoy, este dron supuestamente de fabricación rusa que ha impactado en Rumanía en una semana de mucha tensión entre Europa y la OTAN, una semana en la que Rusia lleva varios días advirtiendo, sobre todo a los diplomáticos europeos, de que deben abandonar Kiev inmediatamente, y en un momento en el que la tensión parece que se traslada de Oriente Medio, de Irán a Ucrania, a Europa. Agustín, te quiero preguntar por esto, sobre todo este incidente que se ha vivido en las últimas horas y que vuelve a poner de manifiesto, bueno, pues que la situación es muy tensa, ¿no? Que tampoco parece adivinarse que el fin de la guerra en Ucrania esté cerca, ni mucho menos. Sí, por un tiempo parece que se nos olvidó un poquito que esa guerra seguía muy activa, y aquí uno de los temas más interesantes es pensar la capacidad industrial militar que ha desarrollado tanto Ucrania como Rusia. Y bueno, pensando en la cantidad de drones especialmente que Rusia está produciendo, este tipo de incidentes yo esperaría que se vuelvan mucho más comunes. Bueno, pues pendientes de este tipo de incidentes. Se hablaba durante esta semana de Letonia, de Lituania. Cristian, te quiero preguntar también por esto. ¿Qué te parece este incidente que, como decía yo, no pone de manifiesto que la situación es mucho más tensa de lo que estábamos pensando, un poco de lo que estábamos atendiendo también durante las últimas semanas? Hemos visto mensajes muy alarmistas por parte de Europa y sobre todo hemos visto a un Dmitry Medvedev que ha dicho que los líderes europeos se han buscado esto, ¿no? Que nadie se debe sorprender ahora y que Europa ya es parte de facto de esta guerra. Sí, de hecho creo que lo es de facto prácticamente desde, no solo desde el comienzo, sino incluso desde cuando en 2014 Europa tuvo un papel bastante central en el golpe de Estado contra Viktor Yanukovych durante la administración Obama-Biden. Ahora, dicho esto, claro, es cierto que el tema de Medio Oriente sacó un poco el foco del tema Ucrania, pero sin embargo esto se sigue desarrollando y con una escalada bastante importante, porque Kiev evidentemente necesita mostrar capacidad de daño contra Rusia para que sus patrocinadores sigan alimentando económicamente los bolsillos de Zelensky. Y en ese sentido la escalada ha cruzado límites que, digamos, a ver, fue muy brutal y muy impactante el ataque contra este dormitorio escolar, este centro pedagógico en Lugansk, ahí en Starovsk. Pero no es la primera vez que sucede. Lo que pasa es que fue de una brutalidad y una magnitud tan grande que sensibilizó muchísimo a un pueblo que ya viene bastante hastiado, pero a diferencia del cálculo que a veces se hace en Occidente, el pueblo ruso no está hastiado o enojado con Putin porque hay una guerra. Está hastiado y algunos sectores enojados porque quieren que sea mucho más duro Putin, no solo con Ucrania, sino con Europa, que son los patrocinadores de esto. Entonces, yo creo que, y por otro lado, obviamente, o sea, están los ánimos muy caldeados porque tenemos esta situación dentro de la sociedad rusa y dentro de este hastío que se cruzó asesinando estos 21 adolescentes, estudiantes, y también tenemos por el otro lado esa gran necesidad, interés, pasión por muchos países europeos por enfrascarse en una guerra con Rusia, en una guerra que evidentemente no les dé el cuero, como decimos en Argentina, como para afrontarla solos, porque también las élites políticas europeas son bastante cobardes y evidentemente tienen el miedo, el temor de que Rusia responda de forma nuclear y obviamente sin Estados Unidos no pueden animarse a... Pero sin duda creo que también tienen, lo que pasa es que no tienen la capacidad para hacer esa apuesta, pero sí tal vez la esperanza de que en una guerra convencional sí podrían derrotar a Rusia si Rusia no se anima a usar armas nucleares.
en todo esto, en todo este panorama, yo quisiera extenderme un minuto más para decir que el hecho este puntual que estamos viendo en Rumania, yo creo que hay que tener mucho tacto aún para emitir una opinión como están haciendo los europeos, porque hay muchos factores que hacen dudar bastante. Uno de ellos son los antecedentes. Recordemos el misil S-300 disparado por los ucranianos que mató a 2 campesinos en Polonia y que salieron a exigir el artículo 5 hasta que se supo cómo había sido la cosa, que no había sido responsabilidad rusa. Lo que pasó hace poco con los drones violando el espacio aéreo báltico por parte de los ucranianos, esos drones plantados en gallineros polacos también, que era una operación obviamente de falsa bandera, y también de lo que se jactan los ucranianos de tener este sistema de guerra electrónica Lima, que aparentemente ellos se jactan, dicho por ellos mismos, de poder ingresar datos en los misiles y los drones rusos de GPS falso para desviarlos a otros objetivos. Esto también podría haber ocurrido, ser una operación de falsa bandera de este modo, o haber sido recogido en el campo de batalla drones rusos que no hayan explotado y utilizarlos para esto. ¿Por qué? Porque lo cierto es que me parece bastante... No entiendo la magnitud de un ataque tan pequeño, tan insignificante a la azotea de un edificio si Rusia quisiera decir algo, si hubiese sido intencional. Si fue un accidente, podría ser parte de esa guerra electrónica ucraniana. Y el último hecho, y con esto cierro, Sergio, es que la defensa aérea, los aviones rumanos, no hayan interceptado este dron, siguiéndolo, conociendo la ubicación, y el argumento que se dio a mí me pareció realmente estrambótico, porque se dijo que podía ser más dañino interceptarlo por los escombros, que es cierto, los escombros pueden producir daño, pero que era más dañino que explotase. O sea, en realidad no tendría que haber defensas aéreas si es eso el caso. Entonces me parece que tiene mucho olor a operación de falsa bandera. Bueno, pues las propias autoridades romanas es verdad que han dicho que han estado haciendo seguimiento de este dron durante bastante tiempo. No han explicado, como bien dice Cristian, por qué no lo han derribado. Lo que sí que sabemos es que ha impactado en este edificio y que ha dejado 2 heridos. Se dice que el dron es de fabricación rusa, pero si no me equivoco ya ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, si no me acuerdo mal, en Letonia, y luego era un dron ucraniano. O sea que, quiero decir, no hay que sacar conclusiones de momento con la información que tenemos. Andrew, te quiero preguntar precisamente por esto, ¿no? Este incidente en Rumanía y sobre todo, bueno, pues todos los mensajes en un momento en el que, bueno, habría que apelar un poco más a la calma, a la responsabilidad, y más bien estamos viendo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Mark Rutte ha vuelto a lanzar este mensaje de que la OTAN va a defender hasta el último centímetro de la alianza. No sé si este ataque es para decir o para llevar a cabo declaraciones tan duras, ¿no? No es la primera vez que se viola el espacio aéreo de la OTAN. Desde el 2014 y aún desde antes, si nos ponemos atrás durante la Guerra Fría, siempre ha habido un juego del ratón y el gato de probarse los ambos rivales para captar información. Penetras el espacio aéreo o haces una intervención de baja intensidad para ver cómo responden las defensas en todos los terrenos, diplomático, militar, económico, alarma civil, si hay evacuaciones, cómo reaccionan. En este caso, el incidente en sí es bastante complejo y queda mucho por aclarar, como han dicho mis compañeros. El dron que impactó contra la azotea de Galati parece ser, según la última información a la que tengo acceso, parece que salió de Crimea y estuvo durante bastante tiempo de su viaje, va a 120 kilómetros por hora, por lo tanto tardó un tiempo considerable, estuvo sujeto a la defensa ucraniana antidrón, que es electrónica y magnética, para despistar y desenfocar y quitarles de su objetivo. Por lo tanto,
pudo haberse evitado, iba en otra dirección y ha sido movido hacia otra dirección inconscientemente o conscientemente. Luego la respuesta, este dron vuela a 50 metros por encima del suelo, siguiendo el perfil orográfico. Cuando entra al mar y entra en la costa y la orografía rumana hasta llegar a Galati es bastante variable, por lo tanto hace bastante complicada su derribo por lo bajo que vuela. La aviación rumana sacó 2 F-16 que están preparados para drones que vuelan más alto o misiles que vuelan a más altura o para interceptar otros aviones de ala fija. Por lo tanto, el argumento de que si lo hubieran derribado hubiera sido que hubiera caído y causado más daño es bastante cuestionable. Una de las posibles razones es que los F-16 tienen para volar, tienen una captación de aire muy mayor y al destruirlo posiblemente hubieran traído las piezas adentro del sistema del avión y destruido el avión en sí, que es otra variable porque tienen que acercarse mucho para destrozarlo. De todas maneras, este incidente, a pesar de toda la retórica, llevamos 12 años escuchando que no se va a permitir el avance en una pulgada más, de los tweets, de las reuniones, de las emergencias, de las fotos, de los comunicados de prensa, de las declaraciones bien sonantes, pero no se traduce prácticamente en nada efectivo. De hecho, los rumanos han actuado, van a expulsar al cónsul ruso en la ciudad de Constanza y se ha nombrado al embajador para darle una reprimenda, pero no se contempla expulsarlo. Y luego está la situación de que han reclamado ante la OTAN la posible utilización del artículo 5. La OTAN responde que el artículo 5 no responde el lenguaje, o sea, el texto es un ataque sostenido y como este ha sido un ataque no sostenido, pues no se aplica el artículo. Entonces va a aplicarse el artículo 4, que es traer el incidente a la atención del Consejo. Es una patada hacia adelante para una reunión mañana, pasado o la semana que viene. Por lo tanto, va a suceder como sucedió en llevamos este año ya 12 penetraciones, que se puede decir, al espacio aéreo en Estonia, en Letonia, ha ocurrido también en el Reino Unido, en el norte de Noruega, y es una más que hay actuaciones inmediatas o reacciones inmediatas bastante altisonantes, pero en realidad es parte del juego que se tiene en estos momentos entre la OTAN, Ucrania, la Unión Europea y Rusia y Estados Unidos en este impasse que existe también en el conflicto en Ucrania y en Rusia. Por lo tanto, mi humilde opinión es que no va a escalar y no va a ir a más y el incidente será olvidado en 2 o 3 días como los anteriores.